La madrugada del viernes 14 de marzo de 2026 quedará grabada para siempre en la memoria de Morelos. No como un día más en el calendario, sino como el momento exacto en el que el caos fue devuelto a sus originadores. Te cuento esto porque lo que ocurrió a partir de las 7 de la mañana no fue un simple patrullaje ni una escaramuza de rutina, sino uno de los operativos tácticos más contundentes, quirúrgicos y devastadores que se hayan ejecutado contra el grupo delictivo regional en los últimos años. Imagina la escena con toda claridad. El cielo apenas comenzaba a clarear sobre los cerros que rodean el valle de Cuautla. El rocío aún cubría los campos de caña y los pastizales. El aire olía a tierra mojada y a la madrugada fresca del altiplano morelense. Y de pronto, sin aviso, sin sirenas, sin nada que anunciara lo que se venía, el silencio absoluto se rompió con el rugido ensordecedor de los motores. No eran uno ni dos, eran docenas de motores rugiendo al mismo tiempo en tierra y en el cielo, convergiendo sobre un punto preciso del mapa como si el destino tuviera una dirección exacta escrita desde mucho tiempo atrás. El objetivo no era menor ni por asomo. Se trataba de una célula delictiva compuesta por 142 integrantes activos, una maquinaria de intimidación, cobros ilegales y sustancias controladas que operaba con total y absoluta impunidad en la zona oriente del estado de Morelos. 142 sombras que llevaban meses y en algunos casos años, convirtiendo la vida de miles de familias trabajadoras en una pesadilla de miedo, deudas y conflicto de la que nadie parecía poder escapar. Y quiero ser muy claro contigo desde el principio, porque la cifra que te acabo de dar requiere que te detengas un momento a procesarla. No es una cifra de personas detenidas, ni procesadas, ni puestas a disposición del Ministerio Público, ni en fuga o prófugas. Es una cifra de elementos fuera de operación. 142 capturados en un solo golpe, en una sola mañana, en una operación de altísima precisión que no dejó margen para el error ni espacio para la piedad. Una célula entera de principio a fin, desmantelada del mapa en menos de una hora. Para poner eso en perspectiva, hay colonias enteras de ciudades medianas en México que no suman esa cantidad de adultos en su padrón. Eran 142 personas dedicadas de tiempo completo a la actividad ilegal, pertrechadas hasta los dientes, enquistadas en territorio que consideraban propio. Y en un solo amanecer de viernes dejaron de existir como amenaza. Quédate conmigo. Acompáñame en este recorrido porque lo que te voy a relatar a continuación te va a hacer entender de una manera muy concreta cómo se libra una verdadera operación de Estado cuando el gobierno mexicano decide usar todo su peso, toda su inteligencia y toda su capacidad de acción. Y como una fortaleza delictiva que parecía inexpugnable, que había desafiado la autoridad durante años, fue reducida a cenizas y escombros en cuestión de minutos. Esto no es ficción. Ocurrió aquí en nuestro país y merece ser contado con todos sus detalles. Para entender en toda su dimensión la magnitud de lo que pasó esa madrugada, primero tienes que comprender a fondo la situación que esta gente había desatado durante meses en los municipios de Cuautla, Yautepec y Yutepec. No estamos hablando de simples individuos de poca monta que robaban celulares o asaltaban tiendas de conveniencia. Estamos hablando de un sistema de intimidación perfectamente estructurado, con jerarquías bien definidas, con responsables por zona, con contadores que llevaban los registros de los cobros y con operadores asignados a cada área geográfica para garantizar el cumplimiento de las cuotas. Una organización delictiva tan metódica como implacable. Tras la caída del Mencho, el fundador y máximo líder de la organización Jalisco Nueva Generación, se generó un vacío de poder enorme en la región. La organización había dominado con puño de hierro buena parte del territorio morelense durante años y al perder a su cabeza visible, su capacidad de control se fragmentó de manera acelerada. Un hueco de ese tamaño en el mapa delictivo no permanece vacío por mucho tiempo. Y como ocurre siempre en este oscuro y despiadado mundo de la actividad delictiva organizada, los oportunistas no tardaron ni un mes en descender sobre los restos. Este grupo delictivo regional, con raíces en el occidente del país, pero con ambiciones que se extendían hacia el centro, aprovechó ese vacío para enquistarse como un cáncer en la zona oriente de Morelos. Lo hicieron con rapidez, con actos de fuerza y con una estrategia muy clara: controlar primero las carreteras, después los mercados, luego los campos y finalmente a las personas mismas. Imagínate de verdad ponerte en los zapatos de un productor de caña o de arroz en los alrededores de Cuautla. Te levantas a las 4 de la mañana, enciendes el tractor en la oscuridad, te comes una tortilla con lo que haya en el refrigerador y sales al campo con el único objetivo de trabajar duro para sacar adelante a tu familia, exactamente como lo hiciste ayer y como lo hizo tu padre antes que tú. Y entonces al final del mes, cuando por fin tienes algo de dinero en la bolsa, llegan 2 camionetas con vidrios polarizados, bajan 4 o 5 tipos con equipo táctico de alto calibre y te dicen:
con toda la calma del mundo, cuánto les debes. No es una petición, no es una negociación, es una orden. Si pagas, te dejan seguir viviendo y trabajando. Si te retrases, te queman la parcela. Si te resistes, desapareces o sufres consecuencias. Y de paso, a algún familiar tuyo también. Esa era la realidad cotidiana de decenas de productores en la región, gente que llevaba toda la vida trabajando esa tierra y que de un día para otro se vio convertida en tributaria del grupo delictivo. La retención ilegal se había vuelto una industria tan cotidiana, tan normalizada por el miedo, que la gente dejó de salir de noche en Yautepec. Las calles se vaciaban cuando oscurecía, los restaurantes cerraban temprano, los jóvenes dejaban de ir a los parques no porque hubiera un toque de queda oficial, sino porque todos sabían, sin necesidad de que nadie lo dijera en voz alta, que las horas oscuras eran territorio del grupo delictivo regional. Los transportistas, esa columna vertebral de la economía regional que llevan frutas, verduras, abarrotes y materiales de construcción por las carreteras de Morelos, vivían con el corazón en la garganta cada vez que arrancaban su camión. Pagaban cuotas semanales, a veces diarias, según la ruta que recorrieran. No pagar no era una opción. Intentarlo una sola vez podía significar perder el vehículo, la mercancía o enfrentar consecuencias graves. La distribución ilegal, mientras tanto, inundaba cada rincón. Las sustancias controladas llegaban en cantidades industriales y se distribuían a través de una red de puntos de venta bien establecidos, afectando a los jóvenes en las esquinas de las colonias populares de Yautepec, en las banquetas de los mercados de Yautepec, cerca de las preparatorias. Habían construido un feudo de presión y miedo tan sólido, tan profundamente arraigado en el tejido cotidiano de esos municipios, que mucha gente había llegado a creer que nunca cambiaría, que siempre sería así, que la extorsión era parte del costo de vivir en ese rincón del país. Se sentían los nuevos dueños del oriente morelense paseándose en sus vehículos modificados a plena luz del día, exhibiendo sus equipos tácticos sin ningún pudor, como si fuera lo más normal del mundo. Se reían de la ley, de las autoridades, de cualquier posibilidad de que alguien viniera a pararles el alto. Pero no sabían que desde las sombras, desde las pantallas de un centro de inteligencia que monitoreaba cada uno de sus movimientos, alguien ya estaba trazando su final con una precisión milimétrica y con una paciencia de acero. Omar García Arfuch, secretario de Seguridad, no durmió esa noche. Hay momentos en que la responsabilidad de un cargo pesa con toda su fuerza y ese jueves a la madrugada era uno de ellos. Desde un centro de mando altamente asegurado y de ubicación reservada, con mapas satelitales en las pantallas, comunicaciones encriptadas con los comandantes sobre el terreno y los feeds de video en tiempo real de los drones circulando en el cielo de Cuautla, coordinó cada movimiento del despliegue táctico desde las 6:15 de la mañana, 45 minutos antes del inicio de la operación. 45 minutos que fueron silenciosos, milimétricos y absolutamente decisivos. Porque cuando se ejecuta un operativo de esta escala, el tiempo que transcurre entre el posicionamiento final de las unidades y la orden de entrada es el más delicado de todos. Un error ahí, una unidad fuera de posición, una comunicación fallida y todo el efecto sorpresa colapsa. Arfuch sabía eso mejor que nadie. Quiero que visualices el nivel de fuerza que se movilizó para esta operación, porque la escala de lo que se desplegó ese amanecer en el oriente de Morelos parecía sacada de una película de gran presupuesto, pero era la cruda y contundente realidad del Estado mexicano en acción. 8 helicópteros Black Hawk, fuertemente equipados con sistemas de posición y equipo de visión nocturna, cortaban el aire frío de la madrugada con ese sonido grave e inconfundible que hace vibrar el pecho cuando los tienes encima. Los Black Hawk son aparatos de transporte y apoyo de fuerzas especiales utilizados por los ejércitos más poderosos del mundo. Resistentes, maniobrables, capaces de operar en condiciones meteorológicas adversas y diseñados específicamente para insertar y extraer tropas en zonas hostiles. Esos 8 no venían solos. Los acompañaban 2 aviones Texan de la Secretaría de la Defensa Nacional, aeronaves de ala fija que completaban una cobertura aérea impenetrable sobre el área objetivo. Allá arriba, en la oscuridad que precedía al alba, 4 drones térmicos de largo alcance volaban en patrones calculados al milímetro, mapeando en tiempo real cada rincón del objetivo principal. Un dron térmico, para que entiendas bien de qué hablamos, detecta el calor que emite el cuerpo humano y cualquier motor en funcionamiento, incluso a través de paredes delgadas, techos de lámina o vegetación. En la oscuridad de las 4 de la madrugada, esos aparatos veían con total claridad cada guardia apostado, cada persona que dormía o se movía dentro del rancho, cada vehículo con el motor encendido. No había punto ciego, no había rincón invisible. El objetivo no era, como te decía, una simple casa de seguridad o un cuarto de hotel.
Era un rancho de extensión considerable, una verdadera fortaleza agrícola de fachada escondida entre caminos de terracería en las afueras de Cuautla, rodeada de árboles que habían plantado deliberadamente para dificultar la visibilidad desde las carreteras. Las imágenes térmicas de los drones revelaban lo que a simple vista resultaba completamente invisible desde tierra. Bodegas construidas bajo techos falsos de lámina que ocultaban estructuras de concreto reforzado, garajes subterráneos con accesos disimulados que guardaban el arsenal táctico y los vehículos de operación y una red de posiciones defensivas cavadas en la tierra alrededor del perímetro interior, con sacos de arena y puntos de resguardo diseñados específicamente para repeler un acceso desde cualquier ángulo. Esta gente había invertido tiempo y dinero en convertir ese rancho en una posición seria. No era improvisado, era una fortaleza. Mientras los drones vigilaban desde el cielo con sus ojos de calor, en tierra comenzó a moverse una fuerza que era en sí misma un espectáculo de poder y coordinación. 3 convoys terrestres se habían desplazado en el más absoluto silencio durante las horas previas, usando rutas alternas y caminos sin iluminación para no despertar sospechas. Estos convoys estaban compuestos por 18 vehículos UMBE y 24 camionetas blindadas de alto perfil que transportaban a los grupos aeromóviles de fuerzas especiales y a elementos de élite de la Guardia Nacional. Los GAEPS son la punta de lanza del ejército mexicano. Soldados entrenados durante años en operaciones de acceso, intervención en entornos urbanos e inserción táctica. No son simples policías con chaleco. Son operadores militares de primer nivel. Con un sigilo que resultaba casi sobrenatural para el volumen de hombres y maquinaria que se movilizaba, los 3 convoys sellaron los 4 accesos principales al rancho y cortaron todos los caminos secundarios, veredas y brechas en un radio de 8 kilómetros a la redonda. Absolutamente nadie podía entrar ni salir de esa zona. La trampa estaba completamente puesta y los que estaban adentro aún no lo sabían. A las 7:02 de la mañana, con el cielo ya ligeramente rosado en el horizonte y la temperatura aún baja, se dio la orden. Fue una sola palabra por radio y entonces el amanecer explotó. 96 elementos de fuerzas especiales equipados con cascos de intervención, chalecos antibalas de nivel 4, equipos tácticos y dispositivos de comunicación individual descendieron en rapel desde los helicópteros directamente sobre los techos de la casa principal, las bodegas y los garajes, moviéndose con la velocidad y la precisión de sombras entrenadas para exactamente este tipo de situación. Al mismo tiempo, sin un solo segundo de diferencia, otros 68 operadores ingresaron en múltiples puntos por tierra, destrozando los portones de acero con arietes hidráulicos de percusión y cargas de corte especializadas que abrían brechas en cuestión de segundos. 2 accesos laterales que los integrantes del grupo habían sellado con muros de bloc, creyéndolos seguros, fueron desactivados con dispositivos de baja potencia, creando brechas simultáneas en múltiples frentes que convirtieron la entrada en un acceso desde todos los ángulos al mismo tiempo. No había donde mirar, no había lado seguro. La sorpresa táctica fue total y aplastante. Lo que siguió a esa orden fue una intervención contundente sobre el rancho morelense. La resistencia que opusieron los 142 integrantes del grupo fue intensa, decidida y sobre todo desesperada, como suele ser la resistencia de quien sabe que no tiene salida y decide no rendirse. Al verse rodeados de manera simultánea desde el cielo y desde tierra, desde todas las esquinas al mismo tiempo, respondieron con un volumen de fuego tan pesado y sostenido que habría hecho retroceder a cualquier fuerza policial convencional o unidad mal entrenada. No estaban desarmados ni eran improvisados. Eran operadores endurecidos, con experiencia en situaciones de alto riesgo, con posiciones defensivas preparadas y con un equipamiento que rivalizaba en potencia con el de un ejército regular. Desde sus posiciones defensivas cavadas en la tierra, desde las torres de vigilancia improvisadas construidas en las esquinas del rancho y desde cada ventana, cada abertura y cada punto de resguardo que habían acondicionado los muros, respondían sin cesar, tratando de crear cortinas de fuego que detuvieran el avance de las fuerzas federales. Los equipos de precisión calibre 50 que utilizaban son dispositivos de largo alcance de altísima capacidad, capaces de alcanzar objetivos a más de 1 kilómetro de distancia y de atravesar blindajes ligeros en las manos de un operador entrenado. Un equipo calibre 50 puede neutralizar un vehículo blindado de baja especificación o detener a un operador a distancias que hacen casi imposible localizarlo. Además de esos equipos, las ráfagas interminables de los dispositivos tácticos AR-15, que son los mismos que equipan a soldados en varios países del mundo por su precisión y capacidad de respuesta, se mezclaban con el tableteo más grave y rotundo de los equipos AK-47, el dispositivo de intervención más producido en la historia humana y símbolo del equipamiento delictivo en México.
Y por si eso fuera poco, los lanzadores escupían proyectiles que detonaban con un estruendo sordo y brutal, levantando columnas de tierra y fragmentos de concreto, mientras que los proyectiles de fragmentación arrojados a mano hacían temblar el suelo con cada explosión, levantando nubes de polvo y cascajo. El intercambio de fuego duró exactamente 52 minutos. Quiero que te quedes con ese número porque es importante entenderlo en su justa dimensión. 52 minutos no suenan a mucho en una conversación normal, pero en el contexto de una intervención táctica de alta intensidad, donde cada segundo puede ser el último para cualquiera de los que están ahí, son una eternidad. Son 52 minutos de caos ensordecedor, de gritos de mando entre los operadores federales, de órdenes tácticas que se cruzan por radio, de olor penetrante a pólvora quemada, a humo de concreto y a tierra removida por los impactos, de herramientas de corte destrozando puertas metálicas mientras el fuego no cesa. 52 minutos en los que nadie podía bajar la guardia ni un instante. Sin embargo, y esto es lo que define la diferencia entre una fuerza profesional y un grupo delictivo, las fuerzas federales no retrocedieron un solo centímetro durante esos 52 minutos, ni un paso atrás, ni una vacilación. Los helicópteros Black Hawk artillados, suspendidos en el aire a alturas controladas como aves de presa enormes e implacables, respondían con precisión y de manera calculada desde las alturas, neutralizando los vehículos blindados artesanales de los integrantes que intentaban moverse dentro del rancho y desactivando una a una las posiciones defensivas de concreto y sacos de arena que habían tardado semanas en construir. Desde arriba, los operadores de los helicópteros podían ver con claridad el movimiento de los integrantes del grupo entre las estructuras y coordinar el fuego de apoyo con exactitud quirúrgica. Las tropas en tierra, moviéndose en pequeños equipos de intervención con una disciplina táctica que es el producto de años de entrenamiento especializado, cerraron el cerco metro a metro, habitación por habitación, bodega por bodega. Establecieron zonas de fuego cruzado que eliminaban las ventajas de las posiciones defensivas. Utilizaron granadas aturdidoras, también llamadas flashbangs, para desorientar momentáneamente a los integrantes en los espacios cerrados, provocando una desorientación temporal que los dejaba expuestos al avance de los operadores. Los especialistas federales de largo alcance, apostados en posiciones elevadas y camufladas en la periferia del rancho desde antes del inicio del acceso, contenían con precisión cada amenaza directa que asomaba por una ventana o intentaba moverse de una cobertura a otra. No hubo tregua, no se intentó negociación alguna porque no había nada que negociar. El operativo tenía objetivos claros y se ejecutó hasta completarlos. Al final de esos 52 minutos eternos, el fuego fue cesando en oleadas, como la lluvia que se va apagando hasta que cae la última gota. Y el silencio volvió a reinar sobre el rancho destruido. Pero era un silencio completamente distinto al de la madrugada. Era un silencio pesado, espeso, cargado de pólvora, humo y consecuencias. Los 142 elementos de la célula delictiva habían sido capturados o dados de baja. La maquinaria de cobros ilegales, retenciones ilegales y distribución ilegal que había atemorizado a Cuautla, Yautepec y Yutepec durante tanto tiempo había sido desactivada en una sola mañana de marzo. Cuando el humo comenzó a disiparse lentamente y los equipos de peritos e investigadores ingresaron al complejo ya asegurado y bajo control federal, lo que encontraron dejó a todos helados, incluso a los veteranos que habían participado en docenas de operativos previos. El nivel de equipamiento, sustancias controladas y recursos económicos que esta gente tenía acumulado en ese rancho era sencillamente descomunal. Una prueba irrefutable, material y visible, de que esta célula no solo operaba en Morelos, sino que planeaba expandir su área de influencia mucho más allá de las fronteras del Estado y que contaba con los medios para hacerlo. Déjame detallarte el inventario de lo que encontraron, el inventario del hallazgo, porque es necesario y fundamental que tengas conciencia de a qué magnitud de situaciones se enfrentaban los ciudadanos de Cuautla y sus municipios vecinos. En las bodegas del rancho, apiladas en costales de plástico etiquetados con claves numéricas, como si fueran bultos de fertilizante o semilla de maíz, encontraron 3.2 toneladas de metanfetamina en cristal. Para que ese número no se quede en una cifra abstracta, 3.2 toneladas de esta sustancia controlada representa millones y millones de dosis listas para afectar a jóvenes en México y en el extranjero. Cada dosis capaz de generar una dependencia que destruye una vida, una familia, un futuro. En el mismo espacio hallaron 1.1 toneladas de cocaína de altísima pureza, empaquetada con precisión industrial, lista para ser distribuida localmente o enviada hacia el norte en los próximos días. Y lo más impactante de todo el decomiso, lo que hace que se te revuelva el estómago cuando lo procesas, 420 kilogramos de fentanilo, tanto en pastillas falsificadas que imitaban medicamentos de prescripción como en polvo a granel.
El fentanilo es una sustancia sintética de alto riesgo, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Una cantidad del tamaño de un grano de sal puede afectar gravemente a una persona adulta. 420 kilogramos de esa sustancia representan una capacidad de daño que es casi imposible de dimensionar en términos humanos. Junto a eso, incautaron 38 barriles llenos de precursores químicos, los ingredientes básicos para fabricar más sustancias sintéticas en los laboratorios clandestinos que esta célula operaba en la región. No solo tenían el producto terminado, tenían también la fábrica en funcionamiento y los insumos para seguir produciendo de manera indefinida. El equipamiento táctico era, si cabe, aún más impactante que las sustancias controladas, y eso es decir muchísimo. Decomisaron un total de 87 dispositivos de largo alcance, no equipos domésticos ni de uso cotidiano, 87 dispositivos diseñados específicamente para operar en situaciones de alta tensión y a distancia. Entre ellos destacaban 14 equipos de precisión calibre 50, ese mismo tipo de dispositivo que describía antes como capaz de atravesar blindajes ligeros y neutralizar vehículos. Tener 14 de esos en un solo sitio habla del nivel de ambición y de preparación de esta organización. A eso se sumaban 52 dispositivos tácticos AR-15 y 21 equipos de alto calibre AK-47, más 19 lanzadores, 62 proyectiles de fragmentación que estaban listos para usarse y más de 28.000 cartuchos de distintos calibres esparcidos por todo el complejo en cajas, costales y depósitos improvisados. 28.000 cartuchos suficientes para sostener una intervención prolongada durante horas. En los garajes subterráneos, cuando los peritos lograron abrir los accesos sellados con capas de concreto, descubrieron una flota de operación que confirmaba que esta gente se preparaba para acciones de gran escala. 8 vehículos blindados artesanalmente, conocidos en el argot policíaco como monstruos, que son camionetas o camiones de carga a los que se les suelda una carrocería de acero grueso con rendijas para responder en situaciones de alta tensión, convirtiendo el vehículo en una especie de tanque improvisado capaz de embestir retenes y resistir impactos de equipos de menor potencia. 11 camionetas más modificadas para operación urbana con sistemas de comunicación instalados, llantas reforzadas y espacio para transportar grupos de integrantes equipados. También aseguraron 41 chalecos balísticos de grado militar, equipo táctico de diferentes tipos. Y entonces vino el hallazgo que muchos no esperaban: 14 millones de pesos en efectivo, contados y apilados en fajas ordenadas, guardados en cajas de metal bajo llave dentro de una habitación que funcionaba como oficina administrativa de la célula. 14 millones de pesos en billetes que representaban el producto directo del sufrimiento de transportistas, campesinos y comerciantes de la región que habían tenido que pagar para no ser afectados. Una vez que todo este equipamiento, sustancias controladas, efectivo y evidencia fue asegurado, catalogado por los peritos y extraído bajo un fuerte dispositivo de seguridad para su traslado a instalaciones federales, se tomó una decisión tajante y simbólicamente muy poderosa. No iban a dejar ese rancho en pie para que otro grupo delictivo lo ocupara, lo renovara y lo volviera a convertir en una fortaleza de actividad ilegal. Los ingenieros militares colocaron dispositivos de demolición en los puntos estructurales clave de las edificaciones y utilizaron equipos especializados en las bodegas y los garajes subterráneos para asegurarse de que lo que no pudiera llevarse como evidencia quedara completamente inutilizable. El rancho fue neutralizado desde el primer nivel con un rugido sordo e implacable. Las llamas voraces y sin pausa consumieron las estructuras de concreto reforzado, los túneles, las posiciones defensivas y los restos de los vehículos. En menos de 50 minutos, una inmensa columna de humo negro, espeso y oscuro como el asfalto, se elevó hacia el cielo con la fuerza de una señal que no necesitaba palabras. Esa columna fue visible desde kilómetros de distancia desde el centro de Cuautla, donde los vecinos salieron a las banquetas a mirarla con una mezcla de incredulidad y alivio. Y desde Yautepec, donde los campesinos que ya empezaban su jornada en los campos detuvieron sus tractores para observarla. Era una señal, un faro definitivo que anunciaba a toda la región, a los grupos delictivos que pudieran estar viendo y a los ciudadanos que llevaban meses con miedo, que el sistema de extorsionadores había caído y que ese lugar nunca volvería a ser lo que fue. Si te está pareciendo increíble esta historia, si mientras lees esto sientes la misma mezcla de indignación, asombro y a ratos un orgullo complejo al ver de qué es capaz el Estado cuando actúa con determinación, este es el momento perfecto para que te suscribas al canal. Dale al botón ahora, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video y acompáñame en este espacio donde siempre te voy a contar la verdad de frente, sin filtros, sin medias tintas y con todos los detalles que otros canales prefieren omitir o suavizar. Y antes de seguir con esto, déjame un comentario aquí abajo.
¿Cuál de todos los datos que te he compartido hasta ahorita te impacta más? ¿Las toneladas de fentanilo, el equipamiento, los vehículos monstruo o algo diferente? Me interesa mucho leerte, de verdad. Sigamos, porque hay una dimensión de este operativo que va más allá de los elementos detenidos, los equipos y las sustancias controladas y que en muchos sentidos es la más reveladora de todas. Lo que encontraron entre los escombros y específicamente los bolsillos, mochilas y dispositivos de los líderes capturados cambia por completo la perspectiva de esta situación y abre una ventana hacia el tamaño real de la estructura delictiva que se acaba de desmantelar. No solo incautaron equipos y sustancias, incautaron información. Y en este negocio, en el mundo de la actividad delictiva organizada, la información es en muchos casos más valiosa y más relevante que cualquier dispositivo de alto calibre. Los equipos de inteligencia y analistas desplegados en el sitio recuperaron decenas de celulares encriptados, terminales con contraseñas y sistemas de borrado automático si se introducen los datos incorrectos, equipos de radiocomunicación de alta frecuencia encriptada para comunicaciones seguras entre los distintos niveles de la organización y lo que tal vez sea el hallazgo más humano de toda la operación, libretas y registros físicos de cobros ilegales escritos a mano con letra apretada y prolija, que alguien había cuidado con esmero. Al abrir esas libretas y cuadernos corrientes del tipo que se compran en cualquier papelería del mercado, los analistas se encontraron de frente con la radiografía completa del sufrimiento sistemático de Morelos. Lo que esos cuadernos contenían era una lista interminable de nombres con apellidos y al lado de cada nombre, números. Nombres de transportistas con el nombre de su ruta, el tipo de vehículo y el monto de la cuota semanal. Rutas de combis, líneas de camiones de carga y dueños de taxis en Cuautla y Yautepec. Nombres de productores de caña con la extensión de su parcela y la cuota mensual asignada. Dueños de tierras de arroz, pequeños comerciantes del mercado, dueños de tortillerías, carniceros, ferreteros, mecánicos, estéticas, fondas y puestos de comida. Al lado de cada nombre había una cifra en pesos, una fecha de cobro y, en muchos casos, anotaciones adicionales escritas con abreviaturas que los analistas fueron descifrando, marcas que indicaban quién había pagado puntual, quién se había retrasado, quien había intentado negociar el monto y quien debía ser, según la terminología que usaban, castigado. Esa palabra entre sus propias anotaciones, castigado. Ver esos documentos físicos, esas páginas con nombres de gente común y corriente que solo quería trabajar para vivir, es asomarse al abismo de la actuación delictiva de la manera más cruda y directa posible. Es entender que para estos 142 integrantes del grupo, la gente trabajadora de Cuautla y Yautepec no era más que un recurso al que podían presionar con total impunidad mientras nadie los detuviera. Pero ahora esos cuadernos de cobros ilegales y esos celulares encriptados están en manos de los mejores especialistas cibernéticos y analistas de inteligencia del gobierno federal. Y el trabajo que esos analistas están haciendo con esa información en este momento es, sin exagerar, igual de importante que el propio operativo del viernes 14. Cada mensaje que logran desencriptar en esos teléfonos revela un nombre, una dirección, una ruta, un acuerdo. Cada número de contacto guardado en esas memorias bajo apodos o claves es un hilo que cuando se jala con cuidado conduce a otro nodo de la red. Cada fotografía almacenada, cada transferencia documentada, cada nota de voz está ayudando a construir un mapa de la red interestatal del grupo delictivo regional que va mucho más allá de las fronteras de Morelos. Los analistas están descubriendo las rutas exactas por donde ingresaban los precursores químicos, los contactos en la frontera que les facilitaban el equipamiento táctico pesado, incluidos esos 14 dispositivos de precisión calibre 50, los nombres de los distribuidores en otros estados y lo que es más urgente de resolver, los nombres de aquellos que desde posiciones de aparente respetabilidad y desde dentro de estructuras de gobierno o seguridad local les brindaban la cobertura y la información, que los mantuvo protegidos durante tanto tiempo. Porque seamos honestos, completamente honestos. Y quiero que analices esto conmigo con toda la seriedad que merece. Una estructura delictiva de este tamaño con garajes subterráneos excavados bajo un rancho, con posiciones defensivas construidas con tiempo y mano de obra, con 14 millones de pesos en efectivo guardados en cajas de metal, con 8 vehículos monstruo fabricados artesanalmente y 3.2 toneladas de metanfetamina apiladas en costales. Simplemente no se construye de la noche a la mañana sin que absolutamente nadie se dé cuenta. Ese nivel de infraestructura requiere meses de trabajo físico, materiales de construcción que entran y salen, vehículos que llegan y se van, docenas de personas moviéndose de manera regular. No metes 8 vehículos monstruo a un rancho en los alrededores de Cuautla sin que algún vecino lo vea. No excavas garajes subterráneos en silencio total.
No acopias toneladas de sustancias controladas sin que haya un flujo constante de personas y transporte. El mundo real no funciona así. Los documentos incautados y los primeros testimonios que están surgiendo tras el operativo apuntan directamente a lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta: una red de corrupción y complicidad que permitía a esta célula del grupo delictivo regional operar con esa impunidad tan insultante durante meses, tal vez años, sin que nadie llegara a pararles el alto, a pesar de que su presencia era en muchos aspectos completamente visible. Los tentáculos de este sistema venenoso se habían infiltrado en distintas capas del entorno local. No estamos hablando necesariamente de conspiraciones de alto nivel, aunque eso también existe. Estamos hablando de la corrupción de la proximidad, la más común y en ciertos aspectos la más dañina. El policía municipal que hace como que no ve a cambio de un sobremensual, el funcionario de tránsito que nunca para esas camionetas en los retenes, el vecino influyente que alquila o cede el rancho a sabiendas, el prestanombre que firma los papeles del negocio donde se lava el dinero de los cobros ilegales. Los testimonios de los pobladores de las comunidades cercanas al rancho, que ahora al ver esa inmensa columna de humo negro elevarse sobre el horizonte y al saber que los dueños del miedo ya no van a volver, están comenzando a perder el temor que los había silenciado durante tanto tiempo, son absolutamente desgarradores en su cotidianidad. Cuentan con naturalidad asombrosa cómo veían pasar los convoys de camionetas blindadas a plena luz del día por el camino principal como si fueran parte normal del paisaje rural. Cuentan cómo habían presentado denuncias ante las autoridades locales por los cobros ilegales que sufrían y nadie acudía en su ayuda, cómo las llamadas se perdían en el sistema, cómo los oficiales les decían que no había personal disponible o simplemente que anotaban el reporte y nunca pasaba nada. Cuentan cómo el miedo los obligaba a bajar la mirada y cruzar la banqueta cuando los integrantes del grupo entraban a los restaurantes del pueblo a sentarse a comer sin pagar y a irse cuando les daba la gana, mirando a todos con el desprecio de quien sabe que nadie va a decir nada. La caída de estos 142 integrantes del grupo delictivo es, sin duda, un golpe maestro y contundente que merece reconocerse. Pero también es el comienzo de un proceso más largo y más delicado. Es abrir una caja de Pandora que contiene información con el potencial de generar una cascada de investigaciones, arrestos y procedimientos judiciales en distintos niveles. Los celulares incautados están arrojando, en tiempo real mientras los analistas trabajan, pistas sobre personajes clave que aún no han sido tocados. Operadores financieros que lavaban el dinero de los cobros ilegales a través de negocios aparentemente legítimos en las ciudades de la región, prestamistas, cambiadores de divisas, dueños de locales comerciales que servían como fachada. Están emergiendo también los nombres de los enlaces corruptos que avisaban de los movimientos de las autoridades locales con suficiente anticipación como para que los integrantes del grupo se prepararan o se desplazaran. Y hay pistas sobre los proveedores del equipamiento táctico, sobre los canales por los que esos 14 dispositivos de precisión calibre 50 llegaron a las manos de esta célula en el corazón de Morelos. El riesgo no desaparece por completo con un solo operativo y sería irresponsable decirte que sí. Aunque le cortes la cabeza a la serpiente, mientras el veneno siga corriendo por algunas venas del sistema, mientras los cómplices que la alimentaban y protegían no sean procesados, siempre existe el riesgo de que otra estructura crezca en el vacío. Sin embargo, el mensaje que se envió ese amanecer del 14 de marzo es devastador para cualquier organización delictiva que tenga en mente reorganizarse en Morelos o en cualquier otro estado del país. El mensaje es simple, concreto y sin ambigüedades. Ya no hay santuarios intocables. Los drones térmicos de largo alcance pueden ver a través de sus techos falsos y sus camuflajes en plena madrugada. Los helicópteros de apoyo no dudarán en convertir sus fortalezas más elaboradas en polvo y ceniza. Y los registros y celulares que dejen atrás van a ser el mapa que guíe las siguientes rondas. La red delictiva está temblando porque los documentos incautados ese viernes son exactamente eso, un mapa del tesoro para las fuerzas federales. Un mapa que marca con señales inequívocas cada escondite conocido, cada bodega de sustancias identificada y cada cómplice registrado que ayudó a construir este sistema de intimidación en el oriente de Morelos. Hoy los campos de caña y las parcelas de arroz en Cuautla y Yautepec respiran un aire diferente. No voy a mentirte diciendo que el miedo desapareció por completo de la noche a la mañana, porque las heridas que deja la intimidación psicológica y física sostenida durante meses o años no se cierran con un solo operativo, por devastador que haya sido. Esas heridas tardan tiempo en sanar y hay un proceso social y comunitario de reconstrucción que va mucho más allá de lo militar y lo policíaco. Hay familias en esos municipios que todavía lloran a los que fueron víctimas de retención ilegal y nunca regresaron a casa, cuyo paradero aún hoy es desconocido y cuya memoria pesa sobre la comunidad como una losa.
Hay comerciantes que perdieron el patrimonio que construyeron durante décadas, que tuvieron que cerrar su negocio o endeudarse de manera irremediable para pagar las cuotas que les exigían mes a mes. Hay jóvenes que cayeron en las garras de la distribución ilegal que esta célula ofrecía en las esquinas y que ahora tienen que pelear contra una dependencia que nadie les preguntó si querían. Esas son las deudas más profundas que deja la actividad delictiva organizada, las que no aparecen en los inventarios de equipos ni en las cifras del decomiso y que el Estado tiene también la obligación de atender con la misma seriedad con la que ejecuta sus operativos. Dicho eso, la imagen de ese rancho ardiendo, esa inmensa columna de humo negro y espeso que se alzó sobre el horizonte de Cuautla el viernes, 14 de marzo, fue para muchos de sus habitantes algo que no habían sentido en mucho tiempo, una señal de esperanza, una prueba tangible, visible desde kilómetros a la redonda y grabable en el teléfono celular, de que el Estado puede y debe proteger a su gente, de que la impunidad tiene un límite y de que ese límite cuando se alcanza produce consecuencias reales e irreversibles. Las palabras que Omar García Harfuch pronunció frente a los medios, tras confirmar el éxito total de la misión, resonaron con una fuerza que pocas declaraciones oficiales alcanzan, porque estaban respaldadas no por promesas ni por proyecciones estadísticas, sino por los hechos concretos y verificables de esa misma mañana. Te las comparto porque definen con claridad el rumbo de lo que viene. Declaró con firmeza que van por todos los demás, que la caída del Mencho no fue el final, sino el principio de un proceso de desintegración acelerada de las estructuras que la organización dejó atrás. Afirmó sin rodeos que esta célula del grupo delictivo regional había operado con una impunidad intolerable en Morelos, pero que ese viernes la desactivaron por completo, 142 capturados o dados de baja, toneladas de sustancias controladas y equipos tácticos incautados, sin que ninguno de sus integrantes pudiera escapar del radio de 8 kilómetros que sellaron los convoys. Y cerró con una frase que más allá de su peso retórico es una sentencia táctica clara y precisa sobre el estado actual de esas organizaciones. La organización Jalisco Nueva Generación y sus aliados regionales se desintegran cada día y no hay reagrupación posible cuando no queda nada que agrupar. Piensa en eso un momento. No es una amenaza vacía de rueda de prensa. Es una descripción de una realidad operacional. Cuando desmantilas una célula de 142 personas con toda su infraestructura, su equipamiento, su caja y sus registros, lo que queda no es una organización debilitada que puede reagruparse. Lo que queda es literalmente nada, porque te llevaste a los integrantes, los equipos, el dinero y el conocimiento, todo al mismo tiempo. Esas palabras no son solo un discurso político, son una promesa respaldada por la táctica militar demostrada esa mañana. Imagina el alivio concreto, físico del transportista que este lunes encendió su motor antes del amanecer, sabiendo que en esa semana no va a tener que bajar del camión en algún retén improvisado a entregar un sobre con el cobro de la semana. Imagina al campesino que esta semana salió a su parcela de caña sin el miedo de ver una camioneta polarizada avanzando por el camino de terracería hacia él. Imagina a la mamá que dejó que su hijo de 15 años fuera a la tienda de la esquina al caer la tarde sin la angustia habitual de que algo malo pudiera pasarle. Esos son los cambios reales que un operativo como este produce en la vida cotidiana de las personas. Y esos cambios merecen ser nombrados con la misma claridad con que se nombran los decomisos y los elementos capturados. Falta mucho por hacer. Es cierto, la lucha contra la actividad delictiva organizada en México no termina con una sola operación, por grande que sea. Los desafíos son muchos, las estructuras son complejas y la corrupción que las nutre no desaparece de manera automática. Pero operativos como el del viernes, 14 de marzo en Morelos nos demuestran que un futuro diferente es posible, que la paz puede recuperarse cuando hay voluntad política real, inteligencia táctica de primera línea y una fuerza federal dispuesta a ejecutar con profesionalismo y sin vacilaciones. Si llegaste hasta aquí, si me acompañaste desde el principio de este relato hasta este punto, te lo agradezco con mucho gusto, de corazón. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. No te arrepentirás porque hay mucho más contenido como este esperándote. Dale un buen like a este material para que el algoritmo lo lleve a más personas que merecen saber lo que está pasando en nuestro país. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas de las palabras de Harfuch? ¿Crees que el Estado puede mantener esta ofensiva de manera sostenida? ¿Qué sigue para Morelos? Tu opinión importa y es parte fundamental de esta conversación. Nos vemos en el siguiente video.